Buenos días, bienvenidos otra vez a la clase de filosofía. ¿Qué tal, bebés? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la clase de filo y espero que ya estén listos y preparados para el día de hoy, porque tenemos un temita que funciona como repaso de los otros temas que ya hemos estado viendo. Así que vamos a saludar a los que están presentes aquí desde temprano. Vamos a ver nuestro chat, llama a la gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal del Piero, Adrianita? ¿Cómo andan? ¿Bien? Llamen a todos, convoquen a todos sus compañeros, díganle que ya comenzó la clase y que el tema del día de hoy es largo, que el tema del día de hoy es profundo, porque tenemos que hacer aproximadamente unos 500 añitos de historia de filosofía en una clase de hora y 40 y descontando minutos que ya van pasando. ¿Por qué, mis amores? Porque vamos a hablar al respecto de la filosofía latinoamericana y peruana. Así que Adriana, Del Piero y el Dylan, todos, ubíquense de una vez. ¿Qué tal, Lucía, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás triste, Lucía? Si yo estoy contento, estoy feliz, todos tenemos que estar contentos y felices. No te preocupes, yo te voy a transmitir todo el conocimiento y también la alegría para que estemos muy bien durante nuestra clase. Bien, no se preocupen, chicos, esto de acá se puede gestionar, ¿ya? Esa es mi chamba, pero necesito que prestes atención. Necesito que te concentres, ¿ya? Si quieres, tómate un cafecito así rápido, prepáralo. No es que esté patrocinado ni nada, pero a mí me funciona muy bien. O sea, de los cafés de sobre, pues, ¿no? Porque podríamos hablar de cafés, granos, tostados, ¿no? Y de que el verdadero café es pasado. Sí, yo sé, pero de los que venden en la tienda, en sobre, el Altomayo Gourmet, ese que viene así como que en grajeas, ya, ese funciona bastante bien para estar atento. ¿Ya? Lo digo, ¿no? Por si acaso. El negrito del Altomayo Gourmet funciona mucho por estar atento. Ahí está, muy bien, Adriana. Tengo mi cebadita, me dice por acá del Piero. Ahí está. Uy, ¿cebada, agüita de cebada o cebada, lúpulo fermentado en una botella con una chapa? Agüita de cebada, agüita de cebada. Ahora, vamos a ver entonces filosofía latinoamericana y peruana. Ya, a ver, chicos, una ligera advertencia entonces para la clase del día de hoy, ¿ya? Cuando digo filosofía en el Perú del Piero de Anita, estoy justamente haciendo referencia a la administración de esta parte del mundo que surge a partir de la llegada de los españoles. Porque antes de eso no se llamaba Perú, antes de eso se llamaba Tahuantinsuyo. Y el Tahuantinsuyo no es lo mismo que el Perú. ¿Ok? Quiero dejar eso bien en claro, Dani. Quiero dejar eso muy en claro. ¿Ok? Ya, Tahuantinsuyo no es lo mismo que el Perú. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque existe un problema, que es el problema de la filosofía prehispánica. O sea, hay personas que se preguntan si antes de la llegada de los españoles había o no había filosofía, si los incas tenían o no tenían filosofía. Pero bueno, de eso no toca la clase porque toca hablar de la filosofía en el Perú. Y Perú se llama a partir que llegan los españoles. Así que lo dejamos ahí bien claro. Ahora, profe, vamos a poner entonces el título: Filosofía latinoamericana latinoamericana y peruana. Bien, ahí está. Entonces, bien, comenzamos con las primeras etapas de la filosofía en el Perú. Y la primera etapa de la filosofía en el Perú es la llamada etapa escolástica, o por ahí algunos otros autores también le llaman neoescolástica, pero bueno, San Marcos le conoce como etapa escolástica de la filosofía. Ahora, quizás vayas a tener por ahí alguna discrepancia con las fechas. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque la escolástica como tal se desarrolla en Europa hasta el siglo XIII, máximo el siglo XIV. ¿Ya? Y justamente
Aquí vemos que la escolástica aparece recién a partir del siglo XVI. Pero tú capaz de que, profe, acaso no sabe que la escolástica ya acabó, pero hay que tener en cuenta algo. Una cosa es Europa, otra cosa es América. Otra cosa es justamente la filosofía en el Perú. Esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Por qué, profesor? Porque la filosofía en el Perú. Dos cuestiones, ¿ya? Uno, la filosofía occidental al Perú llega a través de los españoles. Eso es obvio. Pero los españoles, chicos, no eran tampoco, pues, que digamos, el pueblo más avanzado, más culto, ¿no? O sea, en el siglo XVI, ya en Europa, en Francia, en Inglaterra y luego en Alemania, ya están en la época moderna. Ya aparece René Descartes, ¿no? Racionalismo, empirismo. Pero los españoles no es que hayan tenido, pues, el mayor acervo o el mayor avance intelectual de todos. Y mucho menos iban a mandar a sus mejores intelectuales a esta parte del mundo. ¿Ya? O sea, los conquistadores eran, como decir, pues, los aventureros de la época. Los que no tenían mucho que perder, ¿no? Entonces, si querías buscar fortuna, si querías encontrar una forma rápida de hacer plata, si no tenías muchos contactos quizás por ahí en España, no estabas tan bien, querías empezar de cero, te ibas a los nuevos territorios conquistados. Eso es algo que ocurría. Entonces, en esta parte, quienes van a traer filosofía no van a ser ni los empresarios ni los militares, van a ser los curitas. Los curas eran los que tenían más formación teológico-filosófica. Y justamente la formación que ellos tenían era en torno a las ideas de Tomás de Aquino. Y esas ideas de Tomás de Aquino, o también el llamado Santo Tomás, van a tener bastante éxito y van a tener también mucho que ver con la manera en la que se va a teorizar al respecto de la humanidad del indio en esta parte del mundo. Y justamente entonces aquí vemos el primer problema, ¿ya? La primera gran pregunta de la filosofía en estos lares. Esa era, como les decía hace rato, desde el siglo XVI, los años 1500, pero si América llega en 1492, sí, pero hasta que bajen, ya estaba finalizando, ¿no? El siglo XV, hasta que bajen hasta acá, hasta el Perú, ya habían pasado años. Entonces, siglo XVI hasta el siglo XVIII, hasta los años 1700. X, B y 3 años, ¿ya? Hasta ahí dura entonces esta época de la escolástica. Y acá hay un problema, pregunta fundamental. ¿Cuál? Es al respecto de la humanidad del indio. Llegan los españoles, se asientan, pasa el tiempo y se preguntan: ¿el indio, el indígena, el natural de América, es humano o no lo es? ¿Qué cosa es el indígena? ¿Qué estatus tiene? Porque, valgan verdades, los europeos consideraban a los africanos, a los afrodescendientes, bueno, perdón, no estoy ya en stream, estoy acá en una sesión privada, así que puedo decir lo que me den ganas sin restricción alguna, los negros, ¿son humanos o no lo son? Para los europeos no lo eran. Pero la pregunta que se hizo el español cuando llega a esta parte del mundo es: ¿el indígena es lo mismo que el africano? Porque se ve diferente. El africano anda en tribus. El africano, pues, tiene una organización bastante rudimentaria. El indio no. El indio tiene un gobierno centralizado. Tiene un rey, que es el Zapa Inca. Entonces, ¿cuál es su estatus antropológico? ¿Tiene humanidad o no la tiene? Esa justamente es la pregunta que tenemos que responder ahora, ¿ya? Ahora, pongamos entonces que aparece el famoso debate de Valladolid. Debate que se da muy bien entero en esta ciudad española de Valladolid. Vamos a poner por acá el problema o la pregunta de la humanidad del mundo. El debate o controversia, también le dicen algunos, de Valladolid.
Indio, igual humano. Debate de Valladolid. A ver. O sea, profe, indio, igual humano. Y claro, a ver, si que nosotros queremos definir si el indio es humano o no lo es, primero tenemos que tener una definición bien clara. ¿Cuál, profe? La de humanos. Ya, el indio es el natural de América, Julio. Ok, ¿cómo sabemos si es que es humano o no lo es? Primero que tenemos que tener bien claros los parámetros para definir a partir de cuándo o a partir de dónde se le puede considerar a un sujeto como ser humano. La antropología que se va a utilizar entonces en esta época va a ser la de Aristóteles. Y Aristóteles tenía una respuesta específica sobre esto. ¿Qué respuesta tenía Aristóteles? Que el hombre es un animal político. Bien, Rodrigo, acá dice debate de Valladolid, ciudad española donde se lleva a cabo una controversia, un debate por el estatus del indio. Por eso dice de Valladolid. Ahora, entonces, como te digo, se utiliza una definición antropológica. ¿Cuál es la definición antropológica? La definición antropológica de Aristóteles. Valladolid. ¿No se ve una vez? Dolly. Ahora, ¿qué más, profe? Entonces acá tengo el problema de la humanidad del idioma. El famoso problema de la humanidad del idioma. Y se utiliza antropología aristotélica. ¿Cómo definía Aristóteles al ser humano? ¿Alguien se acuerda por aquí? Animal político. Animal político. Exacto. Entonces, eso se va a tomar en cuenta. ¿Y qué implicaba el ser político? Les recuerdo que ser político implicaba que sea gregario, es decir, social, y también que sea racional. Esos dos criterios se tenían. Entonces, ponemos por acá, se usa antropología aristotélica. Antropología aristotélica, ponemos por aquí, hombre igual animal político. Y también se utilizan argumentos religiosos, porque recuerden, la escolástica está bastante relacionada con el pensamiento cristiano. Entonces, hay postura a favor de que el indio es humano y postura en contra de que lo sea. Y vamos a ver entonces quiénes son los que defienden y atacan esta postura. Al profe, en contra de la humanidad indígena, ¿quién estaba? Juan Ginés de Sepúlveda, que decía que es justo que se haga guerra contra los indios. ¿Por qué? Porque si el hombre es animal político, es decir, tiene que ser social y racional, entonces no puede cometer atrocidades como las que cometían los indígenas en esta parte del mundo. Profe, ¿de qué atrocidades se está hablando? De el sacrificio de personas, de la antropofagia. ¿Saben qué significa antropofagia, Flavio? ¿Saben, gente acá, ustedes saben a qué se refiere la antropofagia? Fagocitar antropos, o sea, comer seres humanos. Sí, Ah, sí, Rodrigo. Ahí está, 2 puntos, hombre igual a animal político, ¿ya? Por eso no, pongo. profesor. Creo que no se ven estos 2 puntos, pero el rojo no se ve, ¿no? Por la luz. Ya, No, profe. ahí está, ahí está. Ya. Profe, disculpe, Sepúlveda se enfrenta contra de las casas, ¿no? Ya que este decía que tenían que proteger al indio debido a que sí, em,
se derivaba de otra cultura, ¿no? O sea, no eran sus culturas mismas, ¿no? Sí, se oponía a Bartolomé de las Casas y ahorita vamos a explicar por qué, ¿ok? Tranquilos. Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda, chicos, él decía que el hombre no es el hombre andino, el hombre originario de América, el indio, no es un animal político, ya que es caníbal, pues come otros seres humanos, hace sacrificios. Ustedes saben que muchas tribus no tenían las mismas costumbres que los europeos. Y ellos, los europeos, lo veían como un síntoma de salvajismo. Incluso hay una versión de que a la región del Caribe, justamente Colón le va a nombrar así porque habían caníbales. Algunos dicen que a eso se debe, ¿no? Que esta parte del Caribe se llame con ese nombre. Bueno, sea que sea verdad o no sea verdad, pero sí había gente que lo hacía. O sea, eso no vamos a negar. Sí había gente que comía otros seres humanos. Había pueblos que tenían más y menos desarrollo cultural, si quieres decir, si quieres llamar. ¿Ok? Entonces, bueno, Juan Ginés de Sepúlveda decía, en base a eso, que no son humanos. ¿Ya? Ahí está la pregunta. Indio igual humano, no son humanos. Pongo acá. No son humanos. Y por lo tanto, es justo hacerles la guerra. Ahí tiene una obra justamente que se llama De la justa causa de la guerra contra los indios. Voy a ponerle así. Obra de la justa causa de la guerra contra los indios. ¿Ya? Ahí se va. Ya, profe, entonces este men no quería mucho, ¿no? A los indígenas, en realidad no, pues. Y era semejante, ya para que comparemos, con lo que pasaba con los ingleses. ¿Ya? Los ingleses, que muchos dicen, no, nos hubieran conquistado los ingleses. Bueno, los ingleses sí exterminaron a su población nativa. Ellos, a diferencia del español, no se mezclaron. Ellos no tuvieron descendencia con la población indígena. Y si tú tienes, aunque sea un poquito de sangre indígena, pues, a tus ancestros, a tus antepasados, los ingleses los hubieran exterminado si hubieran llegado a esta parte del mundo. Aparte también es por una cuestión cultural del Piero, es también por cómo llegaron los colonos. A ver, o sea, vamos a graficarlo así. Los colonos ingleses eran puritanos, para empezar. Entonces ellos vienen y vienen con sus esposas, vienen familias, vienen con sus mujeres. Como dicen, ¿no? Vienen con su lonchera, ya vienen preparados. Entonces, si ellos querían, ¿no? Vamos, tener pues la satisfacción de ciertas necesidades básicas, entonces para eso tenían a sus esposas, ¿no? Normal. ¿Ya? Y aparte que por su religión no podían mezclarse con otras experiencias culturales. En cambio del Piero, los españoles no. Los españoles vienen aventureros, todos varones, como diríamos coloquialmente, puro calzoncillo, ¿ya? Puro varón. Entonces ahí justamente ellos, aparte que por una cuestión de estrategia y alianza política, y también por ciertas necesidades propias de los seres humanos, van a encontrar en la población indígena una manera de relacionarse con el sexo opuesto. Sí, Flavio, sí, gracias. Como dirían en psicología, necesidades fisiológicas no reguladoras, no homeostáticas, pero sí fisiológicas. Entonces, pues, perdón, verdades, ¿no? Por ahí había un meme que decía, los españoles cuando llegaron acá, ¿no? Y lo primero que vieron, y salió una indígena bien guapa, bien bonita, ¿no? Más que la chachapoya, pues, que también era simpática, ¿no? Entonces, bueno, el español sí era, ¿no? Hola, ¿qué tal, cómo estás? Y bueno, ahí justamente aparecen ciertas relaciones que les generan descendencia del pie. Muy bien. Y justamente habían pues algunos que sí querían que su descendencia con la población indígena tengan ciertos derechos. Y eso también presiona. ¿Ya? Y justamente eso respalda a la postura de Bartolomé de las Casas. Gente, Bartolomé de las Casas es el que se encarga de defender que los indígenas sí son seres humanos. Bajo el mismo argumento aristotélico, pero lo interpreta de otro modo.
¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Bartolomé de qué? De las... Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Bartolomé de las Casas? Que sí son humanos. ¿Por qué? Porque si ser humano es ser animal político y ser animal político implica ser social, gregario, como les he dicho varias veces, social, entonces aquí sí ha habido un desarrollo, Flavio, social muy, pero muy marcado. O sea, caramba, encontraron una organización que estaba muy bien estructurada. Claro, sí, sí, Flavio, ahorita te explico esa parte. Muy bien estructurada. O sea, había caminos. Para tú ver cómo está una civilización, lo primero que tienes que ver son sus caminos. Luego su organización política. Tienes que ver su nivel de alimentación también. Entonces, acá comida no faltaba. Si había una sequía en el norte, mandaban comida desde el sur. Si había inundación en el sur, mandaban comida del norte. El Inca se encargaba de la administración central. Y ahí tienes la administración centralizada. Había un rey. Acá en el incanato había un rey. ¿Cómo le dicen al rey, al líder, al gobernante absoluto? Teocrático todavía. ¿Ya? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama al gobernante del Tahuantinsuyo? ¿Nadie? Dani, tienes que saber historia del Perú. ¿Cómo se llama el gobernante del Tahuantinsuyo? Se me olvidó, desde tu cuaderno de primaria, Flavio, lo tienes ahí. El Zapa Inca, pues, lo quita. El Inca es el gobernante del Tahuantinsuyo. Es el rey, es el equivalente al rey. Claro, es el equivalente al rey. No sé si se lo han comparado alguna vez, ¿no? Pero es que, claro, entendemos siempre que la palabra rey se relaciona con Europa, ¿no? Pero vamos, es la misma función, no es la cabeza de todo un imperio. Es rey, emperador, inca, como le quieras llamar. Entonces, ahí te das cuenta de que sí hay una organización social. Y por lo tanto, sí son seres humanos, pues. Exacto. Ahí está claro, por ejemplo, y todo lo que hubo en esa época de la guerra civil, ¿no? Justo cuando llegan los españoles. Entonces, Bartolomé de la Casa dice que sí son humanos. Y tiene su obra que también es de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Ya? Por acá. Y ahí justamente afirma que sí son seres humanos los indígenas. Aparte, justamente, como buen religioso, y lo mencionaba hace rato el compañero, se utilizan argumentos teológicos, religiosos, para defender la humanidad del indio. Pero, profe, a mí mi profesor de la otra academia me ha enseñado que los argumentos religiosos solamente sirvieron para decir que el indígena no era humano porque no creía en Dios. Sí, eso decía Juan Ginés Sepúlveda, en eso sí te doy la razón, pero no veamos la Biblia como algo intrínsecamente bueno o malo, veamos la Biblia como una herramienta que le sirvió tanto a Juan Ginés como a Bartolomé para argumentar sus posiciones. Bartolomé también llegó a utilizar la Biblia para argumentar a favor del indígena y básicamente pudo teatralizar su postura. Hay parte del debate, ¿no? Juan Ginés Sepúlveda estaba ahí, pues, cerca, ¿no? Y Bartolomé dice, oiga señor, y más allá de todo lo que ya le expliqué, ¿acaso usted me está diciendo que las conversiones que están haciendo los sacerdotes, los curas de nuestra iglesia, están siendo sobre bestias? No sé si usted está informado, señora, pero estamos bautizando indígenas. Entonces, ¿me quiere decir usted que estamos bautizando bestias? ¿Me quiere decir usted que estamos bautizando perros, gatos, bueyes, que los indígenas no son humanos y que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana se equivoca al momento de bautizar indígenas, que está bautizando animales? Cuidado, que el Tribunal del Santo Oficio puede estar escuchando lo que usted dice y... no amigo, era bait, ¿no? Era bromita. Ah, te das cuenta, pelea, sí, claro, peleita. Entonces, la Biblia es utilizada a favor y en contra del indígena. Los argumentos aristotélicos son utilizados a favor y en contra del indígena. Quien te diga que no, la Biblia solamente sirvió para la opresión, te está engañando y adoctrinando a su postura. ¿Ya? Ahí te la dejo. Bien, entonces, Bartolomé de las Casas, profe, era bueno. Ya, te voy a explicar completa su postura. Él decía que sí son humanos, pero
son como menores de edad. Como menores de edad. Esto sí es algo que tienes que saber. ¿Por qué? Porque el estatus legal no era de pleno derecho. O sea, que no podían hacer todos los trámites o todas las cosas por sí solos. Tenían que estar bajo la tutela, protección o representación, como le quieran llamar, de un español. Es igual que ustedes, pues chicos, no sé si ya van a alcanzar la mayoría de edad. Bueno, hay gente en este salón que ya es mayor de edad hace algún tiempito. Pero recordarán, porque tan lejos no está tampoco, de cuando eras menor y por más que tengas 17 años, yo me acuerdo, ¿no?, que era menor de edad, por más que tengas ya 17 años, ya pues esa edad ya yo salía con mis amigos, ¿no? Iba a ir por ahí con algunas amigas también, pero igual si tenía que ir a la posta, ¿quién tenía que hacer el papeleo? Mi viejita. Si tenía que ir a hacer algún trámite, ¿quién tenía que firmar, que poner? Mi viejita, ¿no? Mi madrecita tenía que encargarse de hacer el papeleo porque yo era menor de edad legalmente. Entonces, lo mismo pasaba con el indígena. Sí son humanos, pero son como menores de edad, legalmente, ¿no? Ahí está. Una guaguita de 216 necesita. ¿Qué son 216 necesitos? O sea que mi carnet militar me da vergüenza ir sola, me dice que... Ahí está. Entonces, ahí, claro, ya cuando sacas tu DNI, vas a la reunión, ya tu carnet, ya ahí sí toca hacer algunos trámites solo. Pero en la posta, por ejemplo, no haces en el colegio, ¿no? Igual tiene que ir tu padre de familia. Entonces, algo semejante pasaba con los indígenas en esta época. ¿Bien? Ahora, tú me das, profe, entonces, al menos era bueno. Claro, o sea, esto decía el indígena, porque el africano no. Para él el africano sí no era humano. El africano sí, el negro sí no es humano para él. Ahí te la dejo. Eran cuestiones de la época. Eran cuestiones de la época, estamos hablando de los años 1500, ¿ya? Para que tengas un contexto al menos. Bien, entonces, ¿quién es el que sí gana? El que sí gana el debate es Bartolomé Las Casas, pues se le hace caso a él. ¿Ya? Se le hace caso a él. Y Juan Ginés Sepúlveda, si no, hubiera habido exterminio. ¿Ya? Hubiera habido exterminio como lo hicieron los ingleses. Y claro, étnicamente no hubiese población indígena en esta parte del mundo. Muy bien, ya, entonces sea como sea, esto pasó, bebés, y ya llegamos entonces al final de la época escolástica. Luego de esto, pasa el tiempo, pasan los años, intelectualmente aquí no hay tanto desarrollo que digamos, el desarrollo está ocurriendo en Europa, ustedes saben, aparece la época de la modernidad, pero esto en Perú, Latinoamérica, no se refleja tanto. Las ideas modernas van a llegar junto con las ideas ilustradas. ¿Ya? Las ideas modernas van a llegar junto con las ideas ilustradas. Entonces se abre otro panorama, se abre otro periodo de la historia filosófica del Perú, conocida como la Ilustración. Y aquí se importa el empirismo, se importa la confianza en la ciencia, van a aparecer nuevas corrientes de pensamiento que abogan por los ideales que ya se habían llevado a cabo en la Revolución Francesa, los ideales de libertad, igualdad, fraternidad. Claro que sí, Flavio, excelente. Entonces, todo esto tiene relación. Recordarán ustedes también que hubo un proceso en el norte de América, que fue la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se separan de la corona inglesa. Eso también es importante que recordemos. Se da la Revolución Francesa, aparte también España pierde cierto poder y no puede defender muy bien a sus territorios de ultramar, no puede defender muy bien a sus colonias. Y entonces este pensamiento ilustrado comienza a penetrar a finales del siglo XVIII, finales de los años 1700 y principios del siglo XIX, principios de los años 1800, siglo XIX. Entonces, mira,
cuando ya en el siglo XIX Europa ya estaba el Comte, positivismo, ¿no? Hegel, ¿no? Acá recién estábamos en nuestra etapa de ilustración. Como te digo, hay un desfase temporal bien notorio. Ya, profe. Entonces aquí se comienza a abandonar el pensamiento de tipo escolástico, ya no confiamos tanto en la fe para obtener conocimiento, sino que se va a comenzar a confiar en los sentidos. O sea, con la ilustración, aquí llega el empirismo. ¿De acuerdo, no? Empirismo, el mundo se conoce a través de los sentidos, ya pues eso llega aquí durante la época de la ilustración. Muy marcado este pensamiento. Bien, y comienzan a haber ciertas controversias al respecto de si debemos o no debemos ser colonia, y justamente pues ya aparecen los famosos precursores de nuestra independencia. A ver, profe, vamos a ver quiénes son, no se preocupen en un momento. Aquí Henry Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, por ejemplo, Hipólito Unanue también. Entonces, todos ellos, que ya ustedes probablemente los conozcan desde el colegio, de su clase de historia del Perú, pues van a aparecer en esta parte del mundo, ¿no? Vamos a poner por acá entonces, desarrollo del empirismo. Por acá. Adopción del empirismo y promoción de las ciencias. No es que haya positivismo todavía, el positivismo viene después, pero ya el pensamiento de aceptación de la ciencia ya va a comenzar a desarrollarse en esta etapa. ¿Qué más, profe? Entonces tenemos las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, que vienen desde Francia. Ideas de libertad, igualdad, ¿y qué más? Y fraternidad. Como dirían los hermanitos, justamente pues de acá sale, de esta época. Libertad, igualdad, fraternidad, querido hermano, cuando formas tu cadena fraternal y te pones a la orden con tu mandilito. Bueno, en fin, ya, mucha referencia esotérica en este momento. Ahora, vamos a pasar del Piero a Benita a hablar de los representantes del periodo. Porque aquí justamente aparece una famosa carta, que es la Carta a los Españoles Americanos, que va a influir en la forma de pensar de las personas que tenían el poder necesario para poder ejecutar un proceso de emancipación con respecto a España. ¿Bien? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Dirán? Bueno, espero. Entonces, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José Vaqueja de Carrillo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza. A ver. Ahora, esta época pues está llena de controversias, ¿no? Justamente hay una versión edulcorada que es la que aprendes en el colegio, ¿no? A eso pues, yo le hago mitología directamente, porque es una leyenda que tú crees que es verdadera, pero tiene el objetivo práctico de cohesionar a un grupo, de darles ciertos valores y de darles una identidad en común. Profe, ¿cuál es esa mitología? Esa mitología es lo que pasó con San Martín. ¿Se acuerdan cuando aprendieron en el colegio en primaria que un señor muy bueno que solamente quería nuestra independencia viene desde el sur, desde Argentina, y comienza a librarnos del yugo español?
Y un día él, mientras estaba llegando a esta parte del mundo, se duerme en una palmera en la ciudad sureña de Pisco. Y ahí sueña con las aves que al volar le revelan los colores de la primera bandera del Perú. Eso es simbología masónica. Ahí te la dejo. Entonces, ahí tienes esa leyenda, ¿no? Y hay otras versiones un poquito más realistas, claro, ¿no? Un poquito más realistas. Como que bueno, en realidad pues lo que quería Inglaterra era que se rompa el monopolio comercial que tuvimos con España. Y para eso contrata dos sicarios. Uno que viene del norte, que es Bolívar, y otro que viene del sur, que es San Martín. Y esos se encargan de ejecutar el plan de acción para poder romper el monopolio comercial de Lima, del puerto del Callao, con España y hacer que la mercadería que los ingleses tenían en cantidad frutos de la revolución industrial que ellos estaban viviendo puedan entrar sin ningún tipo de restricciones a esta parte del mundo. Porque a los ingleses les faltaba mercado para vender las telas que fabricaban. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues romper el monopolio comercial que había. Para eso tuvieron que financiar movimientos separatistas y crear repúblicas artificiales. Y somos resultado de esa vaina. Bueno, hay gente que no vive de esa manera, ¿no? Los ingleses jugando ajedrez en 5 dimensiones. Muy bien. Y claro, cuando tú estudias la perspectiva del Perú, obviamente van a decir, no, no, nosotros hemos ganado nuestra independencia. Pero cuando tú estudias la perspectiva de España, y la recomiendo, ¿no? Ver cómo es que los españoles entienden esto, ellos no dicen que nosotros ganamos nuestra independencia. Ellos dicen, nosotros perdimos nuestras colonias. Y ellos buscan explicarse por qué perdimos las colonias, por qué perdimos el virreinato de Nueva España, por qué perdimos el virreinato del Perú. Ahí está el detalle. Claro, que eran los principales, ¿no? México y Perú eran los principales. Ya después el resto, Chile era una capitanía, nada. Ahí de La Plata, que también era más o menos, ¿no? Inglaterra era un visionario, ese cojudo, diría Alan García. Entonces, bueno, sea como sea, la cosa es que pasó. ¿Ya? La cosa es que se fueron los españoles de esta parte del mundo, también estaban debilitados porque Napoleón en esa época estaba bien fuerte. Entonces, sea como sea, ya, la cosa es que nos independizamos. ¿Ok? Hipólito Unanue. Unanue. Y también tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Y todos estos pues abogaban por un cambio, ¿no? Una administración diferente, ¿no? Aquí Javier Carrillo. Y Carrillo. Y el otro. Rodríguez de Mendoza. Bien, ahí la tienen. Muy bien, entonces, clave del Piero, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿dónde es que hay un desarrollo filosófico bien intenso? Durante la época del romanticismo. ¿Por qué? Porque aquí hay añoranza del pasado colonial. Ya no está el imperio español en esta parte del mundo. Ya somos libres e independientes. Ok, entonces, si eres libre e independiente, tú tienes que tomar las decisiones. Tú tienes que hacer la organización. Tú eres el encargado de todo. Entonces, aquí aparecen dos propuestas sobre cómo es que tenemos que organizarnos como nación. ¿Qué tipo de Estado tenemos que tener? Por un lado aparece la propuesta de los liberales y por el otro la de los conservadores, que probablemente hayan estudiado en Historia del Perú, ¿no? Y si te lo enseñaron en otra academia, probablemente te hayan dicho que los conservadores eran los malos, los malditos, los desgraciados. ¿Cómo es posible que haya gente? Y los liberales eran los buenos. Bueno, yo como siempre no te hablo ni de buenos ni de malos. Voy a ser en esta perspectiva el que encarne ambas posturas, ¿ya? Porque no es que tampoco uno u otro sea loco de proponer lo que propuso de la nada. Entonces, vamos a ver la época del romanticismo. Romanticismo. ¿Sí? A ver, entonces, esto ya aparece breves en esta primera mitad, en el primer cuarto en realidad, una tercia.
del siglo XIX, o sea, los años 1800, ¿ya? Entonces ponemos por acá, primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Los años 1800. Y aquí se da el famoso debate por la organización política del Perú. Entonces, ¿cómo tenemos que organizarnos? Bueno, aparece un marcado sentimiento de añoranza del pasado colonial. Porque, valgan verdades, chicos, la élite limeña, no me refiero a todo el pueblo peruano, me refiero a la élite limeña, no querían independencia, porque ellos estaban acostumbrados a tener conexiones con España y ellos vivían de esas conexiones que tenían con España. Es como que, oh, yo te nombro administrador de las importaciones. Rico. Oh, yo te nombro administrador de las exportaciones. Uy, yo te nombro tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, pues me conviene, ¿no? Ser nombrado por España. Y no me conviene que eso cambie, si soy élite limeña. ¿Ya? Quienes van a tener mayor interés en que eso ocurra, intereses económicos, son los propios argentinos, ¿no? Y los que vienen del norte, ¿no? La tierra de Bolívar. Ellos son los que van a tener más, más interés en esto. ¿Cómo sacan los memes según ustedes? Entonces, ahí se la dejo, ¿ya? Por eso es que hay una añoranza del pasado colonial, porque muchos decían, oye, pero no estábamos mejor cuando estábamos con España. Y con mucho me refiero a la élite limeña. ¿Ya? Entonces es añoranza del pasado colonial. Del pasado colonial. Ahí está. Entonces se produce el famoso debate por la organización política del Perú. ¿Somos una república o somos una monarquía? ¿Qué tenemos que ser? ¿Tiene que haber un rey o tiene que haber democracia? ¿Tiene que mandar el pueblo? Bueno, de esto se debate en esta época. Política de Perú. Y vamos a comenzar por la postura que tienen los llamados conservadores. Ahora, no sé, algunas personas he visto, ¿no? En otras academias que me traen chibolo su cuaderno, me dicen, profe, ¿no? A mí me han definido que conservador es todo aquel que quiere mantener la opresión del pueblo. Papi, eso ya es una definición extremadamente ideologizada. Siento decirte, siento informarte que si tú buscas la palabra, ¿no? En el diccionario, ¿no? O alguna definición que sea neutral, escucha, es difícil que te salga algo tan sesgado, ¿no? Una basura esa por acá. La puedo decir, no, a ver, mira. Se entiende por conservador del Piero a todo aquel que quiere mantener las normas y valores vigentes. Punto. Se acabó. Que esas normas te parezcan buenas o malas, o que te convenga o no te convenga, o que te dé cólera o no te dé cólera, ya eso es problema personal. Ya eso es una cuestión muy personal. Conservador es el que quiere mantener las normas y valores vigentes, se acabó. Y el liberal es aquel que quiere cambiar las normas y valores vigentes, que quiere una renovación, si quieres decirle, de esas normas. ¿Ok? Ahí simplemente es lo más neutral que podemos definir con respecto a ello. Uno quiere mantener, otro quiere cambiar. Por eso llamamos conservador y liberal. También por acá entonces, conservadores versus liberales. Conservadores. Y acá el versus, ¿ah? Acá está el versus, lo voy a poner así con esto. Versus liberales. Y conservador. Buscan mantener el orden establecido
mantener el orden establecido, entendido por orden como normas y valores, y liberales, cambiar el orden establecido. Ya, a ver, entonces vamos a hacer pues ejemplificación y explicación de ambos, ¿ya? A ver, para empezar, los conservadores estaban representados por Bartolomé Herrera. No confundirse con Bartolomé de las Casas, acá hay dos Bartolomés. ¿Ya? Y ese Bartolomé Herrera defendía una idea que ya lo hemos visto en su momento, que es la soberanía de la inteligencia. Entonces, ¿quién tiene que mandar? Tiene que mandar el que esté más capacitado para mandar. A eso hace referencia Bartolomé Herrera. Soberanía de la inteligencia. Entonces, él se da cuenta, o él dice darse cuenta, que en el Perú no hay gente capacitada para mandar al Perú, para organizar el Perú. Por lo tanto, debe ser alguien que venga de fuera el que se encargue de esto. ¿Bien? Ah, ok, profesor. Por eso es que propone que se busquen en las casas reales de España a un nuevo rey para el Perú. Claro, que no sea directamente pues ya una monarquía a la antigua usanza, sino que hay una cierta variación y que sea alguien muy capacitado. Entonces, para empezar, las decisiones, Carol, las decisiones no las toma el pueblo, ¿ya? Porque la mayoría es ignorante. Y como la mayoría es ignorante, entonces, ¿qué hace preguntándole a una mayoría ignorante qué decisiones tenemos que tomar con el gobierno? Es exactamente el mismo argumento que Platón. Justamente, Bartolomé Herrera está influenciado de la filosofía de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, al mismo tiempo, está influenciado de la filosofía de Platón. Y aquí ya podemos darnos cuenta pues, de qué es lo que él quiere. Entonces, de Agustín también va a tomar el providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? La idea de que Dios dirige la historia. Y como Dios dirige la historia, entonces los reyes tienen derecho divino a gobernar. Esto lo saca influencia de Agustín, de San Agustín de Hipona. ¿Cuál es esa influencia, profe? El providencialismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener por aquí? Obvio, profe. Monarquía. No va a quedar de otra. Aparte, quizá le puede sonar rara esta idea, pero por eso vamos a explicarlo desde la perspectiva del autor. No, ¿cómo es posible que hayan reyes que sobre el otro? A ver. Imagínate que tú estás buscando un profesional, ¿ya? Para ti. Puede ser alguien de derecho, Adriana, quieres un abogado, Adrianita, ¿bien? O puedes crear un médico también. Entonces, imagínate, Adrianita, que por ahí estás buscando un médico para tu madrecita, que pues, algo le ha pasado, no, Dios no quiera. Entonces, tienes dos opciones. Primer médico, que se presenta ¿no? como una opción. ¿Ya? Un pata que, bueno, ha sido criado en una familia de doctores. Papá cardiólogo, mamá pediatra. Típico de hospital. Entonces, el chibolo, desde que tenía uso de razón, escuchaba las conversaciones entre sus padres, que como venía su papá, no, oye, ¿qué tal? Hoy hizo un trasplante, ¿no? Y el anestesista le puso tanto de propofol, le preguntó qué pasó esto. Ay, así, mi amor, ay, sí, qué interesante, ¿no? Sí, yo tuve un caso, ¿no? Con un chico que vino con un tren, que esto, que el otro, le hicimos una tomografía, que algo focalizado. Y el chibolo ha toda su vida absorbido eso. Ha sido criado desde la cuna, preparado para ser doctor. A los 12 años ya sabía leer radiografías al revés y al derecho. A los 16 años ya sabía anatomía como si él hubiera creado el cuerpo humano.
Y cuando llega a la facultad, ya llega a conversar de tú a tú con el profesor. Primer caso. Segundo caso, uno que recién decidió que quería ser doctor a los 18 años, cumplió 3 años, ingresó a los 21 y recién a los 24 pisó un hospital en calidad de aprendiz. Versus el que nació en el hospital y se quedó ahí con sus viejos, jugando ahí con las enfermeras en la sala de cuidados intensivos. Ahí te das cuenta. ¿Quién prefiere? Obviamente el primero, profe, el que está criado para mandar. Ya, justamente Bartolomé Herrera decía lo mismo. Pues. Yo prefiero al que está criado para mandar, al que está desde las casas reales. Esos son justamente los nobles. Para eso sirve la existencia de una nobleza. Esa es la función que tiene. Entonces, profe, al final, por eso es que debe existir una monarquía. Entonces no es que los conservadores sean loquitos que de la nada proponían lo que proponían. Tiene un argumento, tiene un sentido aquello que dicen. Para eso existe la monarquía. Otro, pero tiene que ser alguien de Perú, entonces el Inca. Bueno, no sé, como que yo te diga, imagínate que para la selección peruana podríamos contratar a Pep Guardiola, contratamos a Ancelotti, contratamos a Scaloni. ¿Bien? Claro, muy bien claro. O sea, que son entrenadores carísimos, de primerísimo nivel. Y alguien aparece, ¿no? Alguien con su chauvinismo, no, a la selección peruana tiene que mandarle un peruano, tenemos que, solo alguien que tenga amor por la patria tiene que ser el que dirija la selección peruana. Y otro diría, pues, brother, ¿qué me importa si nació en Perú, en China, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra? A mí me importa que sea el más capaz. Te va a decir así. Entonces, va a decir, oh, bro, cálmate, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿No? Tan chauvinista te podría responder una persona desde la perspectiva de Bartolomé Herrera. Entonces, ahí ya te das cuenta de que tiene un argumento, ¿ok? No es que esté loquito, tiene un argumento. Ahora, este tipo de gobierno que se propone acá va a estar completamente opuesto al que propone Benito Lazo. ¿Quién es Benito Lazo? El representante de las propuestas liberales. El bueno, ya, el bueno. Imagínate tener más de 15 años y juzgar la historia como los buenos versus los malos. A ver. Claro. Soberanía popular. Excelente, Adrianita. Muy bien, Adrianita, porque él no propone soberanía de la inteligencia, sino soberanía popular, soberanía de la mayoría, el voto popular. Por acá, soberanía de la mayoría. Claro. Aquí ya tenemos entonces, profesor, que para Benito Lazo, que también tiene sus argumentos, muy bien del Piero, excelente, lo que ocurre es que las cuestiones de gobierno nos van a afectar a todos, Dylan. Las cuestiones de gobierno nos van a afectar a todos. Y como nos afectan a todos, entonces todos tenemos que participar de las decisiones del gobierno. No solamente unos cuantos, no solamente unos pocos, sino todo el pueblo. Es el argumento clásico para la democracia, que nos lleva a plantear una república que implica una separación de poderes. Y también, muy bien, acá hay influencia de Agustín, y como dice Dylan, acá tiene que haber separación iglesia-estado. A eso le llamamos laicismo. La voy a poner por acá, estado laico, o separación entre iglesia y estado. Por acá, una cosa es la iglesia, otra cosa es el estado. No es que se enfrenten, ¿ah? No es que tenga que matar el estado a la iglesia, no, simplemente son diferentes, ¿ya? Ese símbolo siempre le pongo diferencia. ¿Muy bien? Bueno, Flavio, ahí también está el detalle, ¿no? Entonces, acá tenemos que lo que se propone es la democracia, la voluntad popular, muy bien, el pueblo. Democracia, tiene que mandar ese señor llamado pueblo. El pueblo manda, soberanía del pueblo popular, y lo que se propone es una república, o sea, un gobierno que tenga división de poderes.
Un gobierno con división de poder. Y ustedes saben, pues ya que la república tiene su división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, tenemos por acá monarquía y acá tenemos república. Y ahí está. ¿No? Ya está muy bien, de Piero, legislativo, ejecutivo, judicial. Y bueno, allí entonces nos damos cuenta de que no se hizo tanto caso de la propuesta conservadora, sino que se hizo caso de las propuestas liberales. ¿Que hubieron militarismos? Claro, obvio que hubieron militarismos. Siempre, de vez en cuando, los militares decían, bueno, hay que tomar un ratito el poder. Es que en la cabeza de muchos militares, el ser presidente era como que un grado más. Es como que no soy alférez, mayor, capitán, ¿no? Coronel, general, presidente, ¿no? Así lo veía. Entonces, bueno, hubieron militarismo, sí, pero cuando había periodo de gobierno civil, a eso le llaman civilismo en la historia del Perú, se seguía pues esta propuesta de tipo republicano, ¿no? Ya no había el monarquismo por ninguna parte, ya había sido desterrado. Ahí está. Entonces, bueno, se hace caso de los liberales y gracias a ellos entonces tenemos democracia y podemos elegir a nuestros representantes porque el pueblo es sabio. La voz del pueblo es la voz de Dios y el pueblo va a elegir sabiamente, como decía Benito Lazo, el ilustre pueblo peruano va a elegir a sus ilustres representantes. Y ahí tienes el Congreso, ahí tienes a los últimos presidentes que hemos tenido. Muchas gracias, Benito Lazo, por la democracia. Bien, ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, el bueno, ¿no dijeron ustedes que era bueno? Muchas gracias por ser bueno. Entonces ahí tienes a los conservadores versus los liberales. ¿Te imaginas ir donde los ingleses que tienen rey y decirles, ay, ustedes tienen rey? ¡Qué atrasado! Yo soy más moderno. ¿Por qué? ¿What? Porque tengo democracia. ¿Ah, sí? ¿Y para qué te sirve tu democracia? Ay, Diego González. Bueno, interesante esta propuesta, ¿no? Se profe, se fue. Bueno, ahí tenemos entonces. Y luego, esta es la primera mitad del siglo XIX. Luego, ¿qué viene? Ya en los 3/4 del siglo XIX, el Perú sufre de la clásica maldición del país latinoamericano, promedio. ¿Cuál daño? Tener recursos naturales abundantes. ¿O no daño? Por ejemplo, petróleo. ¿O no? La maldición del país de tener abundantes recursos naturales. Es la maldición de los países, exactamente. Latinoamericano, claro. Y Perú descubre que tiene un fertilizante muy bueno, que es el guano, y también el salitre. Entonces, justamente el vecino país del sur, Chile, también quiere la explotación del guano y el salitre, Bolivia también, y hay un entramado que ustedes ya conocen, que termina en una guerra. Básicamente, el Perú entra en una guerra con Chile por salir a defender a Bolivia, que al final termina quitándose, como cuando en la fiesta, ¿no? Tu amigo tanque le meten cachetada, tú sales a defenderlo y luego se va corriendo y te deja solo pelear. Así igualito pasó entre Perú, Bolivia y Chile. Y al final terminamos en una guerra por excremento y sal, por caca y sal, por guano y salitre. Y encima que nos peleamos por eso, perdemos la guerra todavía. Chile nos invade, destruyen la ciudad. En el Andes sí hubo resistencia. El Andes sí, la gente del Andes no se le puede reclamar nada porque se fajaron realmente para detener el avance chileno. Pero acá en Lima, entreguismo completo. Los arequipeños, ay, bueno, pasen con los chilenos. Y llegaron a Lima, destrucción, caos, y luego de eso se comienzan a preguntar, ¿cómo hacemos para reconstruir nuestra nación? Ahí aparece el famoso periodo de reconstrucción nacional, donde los intelectuales también tuvieron sus propuestas. Una de estas fue la del positivismo. O sea, la ciencia que nos lleva al progreso. A ver, para ver ahí viendo los comentarios.
Abajo. Ok, ya. Ok, muy bien, Flavio. Ahí está. Entonces, ahí aparece la época del positivismo con nuestro querido y gran amigo José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Ese sí decía, porque ese era pituco entre pitucos. ¿Ya? Ese sí era de la aristocracia limeña más rancia. ¿Ok? Puro oligarca. Ese sí era el real pituco. Entonces, vamos a ponerle por aquí a su época el llamado positivismo. Esta ya es segunda mitad del siglo XIX y lo que ocurre con el positivismo es que se busca promover la ciencia y también ya el rechazo a la escolástica muy pero muy marcado, porque todavía en esta época se seguía enseñando doctrina escolástica, sobre todo en las universidades. San Marcos, por ejemplo, estaba muy controlada por este tipo de pensamientos. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Siglo XIX. ¿Bien? Flavio, justamente te decía que en San Marcos todavía se tenía mucha influencia del pensamiento escolástico. Por eso es que González Prada rechaza la enseñanza universitaria. Por eso es que se le dice también positivismo extrauniversitario, o la postura de González Prada es una postura antiuniversitaria. ¿Por qué? Porque en la universidad hay una escala jerárquica. Y esa escala jerárquica, donde el profe pues, es el que tiene la autoridad, no hay decanos, hay rector, a González Prada no le cuadra. ¿Y por qué no le cuadra, profe, a González Prada la jerarquía? Porque él es anarquista. ¿Qué significa eso? Que no cree en la existencia del Estado ni de las jerarquías. Nadie tiene que mandarle a nadie. Todo tiene que ser horizontal. Todo tiene que ser igualitario. Eso creen los anárquicos. ¿Bien? Ese es su pensamiento del Señor. Ya criticarán ustedes, les gusta, no les gusta. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero defiendo que González Prada tenga derecho a pensar de esa manera. Entonces, en líneas generales, el positivismo es el que apuesta por la ciencia y la tecnología para llegar al progreso. Ciencia y tecnología. Tecnología que nos van a dar que nos van a dar el progreso. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver. De avanzar con González Prada. José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. A ver, alguien ponga su foto. Tiene una foto donde está así, todo él, todo sereno, con una silla, ¿no? Ahí con su bigotito, ¿verdad? Pónganse. Ve la foto ahí de González Prada. Y justamente, como parte pues, de su pensamiento, tenemos el anticlericalismo. La profe, ¿qué es eso? El clérigo son los curas, entonces él es anticuras. Por eso decimos anticlericalismo. Clericalismo. También se oponía al pensamiento escolástico, creo que esto ya está contenido dentro del anticlericalismo. También era antiuniversitario. Antiuniversitario. También era anarquista. El anarquismo, como te digo, no debe existir el Estado, ¿verdad? No existe el Estado. El Estado debe de abolirse. ¿Por qué? Porque es un instrumento de opresión. Lo tengo por acá, anarquismo.
que tenemos, no debe existir el Estado. Sin Estado ni jerarquías. Sin Estado ni jerarquías. Ahí está, justamente está la foto que he compartido del Piero. Ahí está, mírenlo, este señor. Y como les digo, él es de origen aristocrático, pero va a decir que la verdadera peruanidad no es la aristocracia, que la verdadera peruanidad es el indígena. Justamente por eso se habla de una verdadera y falsa peruanidad. Así que mucho cuidado con eso. Está claro, criticó el clero y justamente también el orden oligárquico, la oligarquía limeña. Entonces, peruanidad verdadera y falsa. ¿Quiénes realmente se fajaron por la defensa del Perú? Los indígenas. ¿Que estaban al mando de quién? ¿Ah? ¿Quién hizo la resistencia andina contra Chile? En los Andes, así, que no le podían ganar. ¿Cáceres? Claro, pero los tenía secos a los chilenos, Cáceres, pues, efectivamente. Entonces, tenemos acá que ahí se ve bastante bien cómo es que en el Andes sí hubo una resistencia. Peruanidad, que sea verdadera y falsa. Verdadera y falsa. Verdadera y falsa. Peruanidad, el indígena y falsa peruanidad, la oligarquía. Pese a que su viejo, ¿no? A toda su familia, todos ellos eran pues oligarcas, ¿no? Pero bueno, él se dio cuenta de que su clase social había cometido muchos errores y perder la guerra era culpa básicamente de ellos. Ese es el análisis que hace González Prada. Bien, muy bien, muy bien. Ahí está. El grupo dice, claro, muy bien, Carlos, excelente. El grupo de los Andes. Muy bien, ahora sí tenemos ya que continuar porque no se van a quedar tranquilos tampoco los universitarios pues, con este ataque directo, confrontacional que hizo González Prada y van a proponer otro tipo de doctrinas. Estas doctrinas van a estar relacionadas con una corriente llamada el espiritualismo. El espiritualismo recibe influencia de una filosofía que viene desde Europa, que es el llamado Elan Vital de Henri Bergson. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, claro, después de anticlericalismo es antiuniversitario. Es antiuniversitario. Chicos, entonces ahí lo tenemos. Ya, vamos a ver. Antiuniversitario. Vamos a poner por acá. Ya el famoso espiritualismo. Ya el espiritualismo surge como una reacción al positivismo. No hay que olvidar eso. Nos faltan unos cuantos pensadores más y tenemos que hablar también del problema de la autenticidad del pensamiento latinoamericano. ¿Eh? No hay que olvidarnos de eso. Vamos a verlo también. Entonces, ¿sí? Espiritualismo. Aquí ya estamos hablando de puras corrientes que surgen en el siglo XX. ¿Ya? A partir de esto ya es siglo XX en el Perú, ya estamos en los años 1900, estamos mucho más cercanos a nuestra etapa actual. Entonces, este espiritualismo nos dice que la ciencia no puede llegar a comprender absolutamente todo. Es una postura anticientificista. Recuerda, los positivistas son cientificistas. No es lo mismo procientífico que cientificista. El cientificista es el que cree que la ciencia es la única manera válida para conocer. Si no es científico, entonces no es verdad. ¿Y por qué asumen que la ciencia es la única forma de llegar a la verdad? No, cállate, cállate, solamente la ciencia. Solo la ciencia. Bueno, ya entiendo.
Entonces el emprendedor puede ser cálmense un ratito, ¿no? Hay probablemente otras maneras de llegar a la verdad. Entonces tenemos M, surge como reacción al cientificismo positivista. Como reacción ante el cientificismo, positivista. Bien, entonces ahí lo tienen. Ahora, profe, ¿qué más tenemos que identificar? ¿Qué más tenemos que saber? El representante de esta corriente es Alejandro de Usca. ¿Bien, Flavio? Muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Alejandro de Usca. Ya, y él es considerado como el primer filósofo profesional del Perú. También está influenciado de la corriente de Henry Rousseau. ¿Y qué proponía? ¿Cuál era la propuesta? Ya, él proponía que para las clases que van a ser dirigentes, o sea, para aquellos que ya pues, se sabe que van a mandar, no se sabe que van a tener el poder, para ellos hay que tener una educación moral y estética. Mucho cuidado con eso. Educación moral y estética orientada a las élites. Entonces, vamos a poner los datos de esto. Primero, filósofo profesional del Perú. Profesional del Cerrú, como nos dicen, ¿no? El Cerrú. ¿Qué va, profe? Aparte de esto, recibe influencia de Bergson. Y bueno, podríamos decir que él sí era bastante crítico con el modo de vivir del hombre andino. Porque él decía que las personas que pertenecían a lo que llamamos el pueblo, ¿no? Los sectores socioeconómicos más bajos, no tenían la educación suficiente como para siquiera intentar llevarles algún tipo de desarrollo conceptual o educativo en torno a contenidos temáticos. O sea, profe, básicamente decía, mira, que primero se aprendan a comportar como gente, que no boten basura en la calle, que no miren en la calle. Y luego ya recién les enseñarán pues literatura, ciencia, matemáticas, todo. ¿Para qué le vas a enseñar a gente que no es humana el comportamiento? Que se comportan como animalitos. Pues no tiene sentido. Eso decía nuestro amigo Alejandro de Usca. Un motivo muy crítico, muy ácido en ese aspecto. Vamos a ponerle por aquí. Educación moral y estética para las élites. Moral y estética para las élites universitarias. Muy bien, entonces ahí tenemos a Alejandro de Usca. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar del aprismo. El apra nunca muere, chicos. Ahí está. El APRA, que el APRA tiene como principal representante no a García, por si acaso, sino a Víctor Raúl Haya de la Torre. A Víctor Raúl Haya de la Torre. Dime, José Rodrigo, fundador e ideólogo, dice por acá. Luego Argueda, dice por acá José Rodrigo. Vamos a hablar de Mariátegui, no Argueda, vamos a hablar de Mariátegui. Y justamente Dylan, el libro, claro, es Espacio-Tiempo Histórico, pues. Miren, aunque no crean, Haya de la Torre, pensador peruano, llegó a tener contacto con Albert Einstein, que sí, profe, sí. ¿Y qué tiene que ver Albert Einstein con la filosofía del Perú? Tiene mucho que ver. ¿Por qué, profe? Porque
Desde la perspectiva de Einstein, el espacio y el tiempo son relativos. Entonces, Aya de la Torre interpreta eso y dice, ok, el tiempo es la magnitud física fundamental en la historia y el espacio en la geografía. Entonces, si es que el espacio y el tiempo son relativos, también la historia y la geografía son relativas. No existe solamente una única historia universal, sino que cada pueblo va a encontrarse en su propio espacio y tiempo histórico. Cada pueblo tiene un desarrollo propio. No podemos medirnos con la regla de los europeos. No podemos vestirnos con un traje que no fue hecho para nosotros. Tenemos que construir una ideología que sea propia, José Rodrigo, de Latinoamérica. Por latinoamericanos, para latinoamericanos. Y no cosas que vengan de fuera, como por ejemplo el marxismo. Los apristas eran muy pero muy críticos con el marxismo. Y justamente vamos a hablar acá de su representante, Aya de la Torre. Aya de la Torre. Entonces, ponemos por aquí el aprismo de Víctor Raúl Aya de la Torre con su famoso concepto de espacio guión tiempo histórico. ¿Qué significa esto? No existe una única historia universal. Una única historia universal. O sea, es un debate, ¿no existe o no existe una historia universal? Una historia universal, o sea, válida para todos. Válida para todos. Cada pueblo tiene su propio desarrollo. Y justamente por eso el aprismo intenta desligarse de la influencia de otros pueblos, de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos. Por eso que también existe un libro llamado El antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo es una característica fundamental del aprismo. El antiimperialismo. Antes que Chávez también. Antes que Chávez criticando a Mr. Bush, ya no era antiimperialista. Los pitiyanqui. Antiimperialismo. Ahora, profe, ¿qué significa APRA? APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Justamente, ellos también se presentan como un partido revolucionario. ¡Que viva la revolución! Pero no son marxistas. No son marxistas. ¿Por qué? Porque para ellos el marxismo es una ideología extranjera, hecha por extranjeros para extranjeros. Entonces, pues, no hay que adoptarlo. ¿Bien? Vamos por acá. Ideología. Bien. Y ideología propia de y unión de la TAMCA. Ideología propia latinoamericana. Y también tenemos la unidad de América Latina, unidad política de América Latina, o sea que todos seamos un solo bloque para ser más fuertes. Vamos a poner por acá unidad política de América Latina, o también LATAM. Ustedes saben que LATAM es América Latina, Latinoamérica. Profesor, dijo que para poder llegar al verdadero socialismo debemos pasar por un capitalismo. Claro, José Rodrigo, justamente el que refuta esa idea es Mariátegui. Mariátegui dice que podemos pasar de frente, ¿no?, a un socialismo sin necesidad de pasar por un capitalismo haciendo una reforma agraria, una reforma de la repartición de las tierras de cultivo. En cambio, Aya de la Torre propone más un gobierno de clase media y sí, pues propone la industrialización de América Latina. Y la industrialización implica una fase capitalista.
no directamente como tal, o sea, se puede industrializar ya desde el aprismo, pero habría una fase industrializante, si quiere decir, ¿verdad? Claro, que algunos lo identifican con el capitalismo, pero sobre todo el desarrollo de industria. Buena pregunta, José Rodríguez. Bien, entonces, ahí está la ideología propia latinoamericana, unidad política de Latam. Ahí tenemos ahí el dato. Y claro, justamente te das cuenta, este tipo de políticas revolucionarias, estatistas, son puestas en práctica en el primer gobierno de Alan García. ¿Se les hará por acá alguna persona así? Quizás encuentren ciertos semejantes, ciertos parecidos. Alan García estatizó la banca. El famoso expropiese, pero ya en 1985. Y como faltaba platita para pagar los sueldazos que la gente del Estado ganaba porque hizo del Estado una agencia de empleo, habían dos opciones. Aparte de eso, Rodrigo, no tenía dos opciones. Uno, subir impuestos, que no lo iba a hacer porque eso era pues impopular, y lo otro, emitir dinero, o sea, darle a la maquinita de impresión. Vamos a imprimir dinero, ¿no? Un razonamiento muy sesudo, ¿no? Hace falta plata, imprimamos más plata. ¿Y eso a qué nos llevó de Piero? Efectivamente a una hiperinflación, donde millones y millones de intis, que eran la moneda de esa época, perdieron completamente su valor. Bien, ahí está. Y Dami, esto te va a sonar muy similar, pero el Perú ya lo vivió, pues. El Perú, si tiene su moneda tan estable, es porque la emisión de dinero no responde a los intereses del gobierno. Es el BCR, que es un organismo completamente autónomo, el que decide cuánta plata hay que imprimir. Y de eso ya nos curamos nosotros. Claro, de eso ya nos curamos. Ya. Alan García fue nuestro evento canónico, pues, ¿no? Y eso se están curando los argentinos también ahorita. Se están curando los argentinos. Entonces, bueno, ya, pues, ¿no? La cosa es que Alan García, con su aplicación de políticas estatistas, nos dio nuestro evento canónico. Y bueno, al menos ya no hacemos eso. Al menos ya no imprimimos plata ya para pagar los gastos de los políticos del gobierno. En fin, ahí tienes el aprismo de Aya de la Torre. Y luego viene justamente otra corriente que es la de Mariátegui, que es el marxismo-leninismo. Vamos a ponerlo por acá. Marxismo-leninismo. Ok, entonces aquí aparece José Carlos Mariátegui con su interpretación de la realidad peruana desde el marxismo. Por si acaso, profe, pero a mí mi profesor del colegio me dijo que esa era la verdad del Perú, esa es la verdad para el marxismo, por si acaso. Y claro, no está mal, no todo el mundo tiene el derecho a creer lo que quiera creer, pero yo advierto, esto proviene de este pensamiento. Entonces, vamos a poner por acá José Carlos Mariátegui. ¿Y qué hace él entonces, profe? Un análisis marxista del Perú, que lo va a poner en sus famosos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Los famosos 7 ensayos. Bueno, José, todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Entonces, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana fueron escritos en clave marxista. Ahora, ¿qué es lo que menciona acá Mariátegui? Menciona que el Perú es un país semifeudal y semicolonial. ¿Cómo así, profe? Que nosotros estamos dominados por potencias extranjeras. Bueno, quizás por ahí. Algunos le darán la razón, otros quizás no, pero bueno, algunos sí le darán la razón. 7 ensayos, profe, es una interpretación marxista del Perú. Y aparte de esto, el problema del indio es el problema de la tierra. ¿Por qué? Porque como somos un país semifeudal, entonces el problema está
no en quién controla la fábrica, porque acá no hay fábrica, sino acá somos campesinos. Entonces, bueno, pues ¿quién es el que tiene la mayor cantidad de tierras? Por eso afirma que el Perú es un país semifeudal. Semifeudal y semicolonial. Semicolonial. Y por lo tanto, el problema del indígena es que no tiene las tierras que él trabaja. Por lo tanto, según Mariátegui, hay que devolverle las tierras al indígena porque ellos son las que lo trabajan. Pero, profe, eso no es expropiar, sí, claro, obviamente, porque como buen marxista no considera válida la propiedad privada. Entonces, ponemos por acá, el problema del indio es el problema de la tierra. El problema del indio, ¿qué cosa es? Es el problema de la tierra. Y ahí está. Y bueno, ya esto lleva a la... antes de la colonización, claro, o sea, inspirándose en lo que tenemos en el Ande, pero no es exactamente, ¿no? O sea, tú puedes tomar tus raíces anteriores a la colonización, pero no para regresar pues, al incanato, porque eso es imposible. Es para ir hacia adelante, ¿ya? Es para ir hacia adelante todos juntos como un colectivo. Básicamente, alcanzar, claro, por los tierras, claro, no, que con eso de tierra se refiere al campo de cultivo, o sea, hay que redistribuir los campos de cultivo. Básicamente esta idea se intenta llevar a cabo, algunos dirán que con mayor o menor éxito, en el gobierno de Velasco, con su famosa reforma agraria. Ya es justamente quitarle pues, a los hacendados, a los potentados, las tierras para repartirlas entre los campesinos. Entonces, bueno, eso fue lo que se hizo y está inspirado también en este análisis de Mariátegui. A eso se refiere. Bien, entonces... Bien, vamos a continuar, gente, porque nos... Profe, no borre. Allá. Gracias. A ver. 3, 2, 1. Listo, profe. Puede continuar. Gracias. Pasamos entonces a hablar de el problema de la autenticidad en Latinoamérica. De por sí ya es difícil avanzar todo filo del Perú, pero ahora es un reto aún mayor, yo lo veo como un reto, el avanzar también esta parte del problema de la autenticidad. Entonces acá chicos el problema es simple, no es tan complejo. Ya profe, ¿qué fue? La pregunta es, oye, ¿la filosofía que hemos hecho en Latinoamérica es auténtica o no? ¿Tenemos un pensamiento propio o es solamente repetición de los españoles? Ah, ya profe. Bueno, ahí postula como siempre a favor y en contra, ¿no? Quien te va a decir que sí, quien te va a decir que no, como siempre en filosofía. Entonces, allá, borro solo acá, porque ya no es en el Perú, sino en Latinoamérica. En Latinoamérica. La reciclamos, ¿no? Latino. Como dice, ¿no? Ser latino es ser heredero de la filosofía de los romanos, de Séneca, Cicerón. No que bailas salsa y escuchas reggaetón. No, la filosofía en Latinoamérica. Aparece el famoso problema de la autenticidad. Quiere decir esto, ¿somos auténticos o no lo somos? ¿Quién dice que sí? Leopoldo Sea dice que sí. Leopoldo Sea dice que sí tenemos un desarrollo filosófico propio. Y esto significa que tenemos problemas propios en los que pensamos. Problema de la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Ahí
tienes a Leopoldo Sea que te dice que sí, en efecto, es auténtica, ¿ya? A esa postura le llamamos la postura afirmativa y se basa en el regionalismo. ¿Qué quiere decir, profe, eso del regionalismo? Quiere decir que cada región va a tener un pensamiento propio. Entonces, ese pensamiento propio depende de su contexto específico. O sea, por ejemplo, los peruanos tenemos subdesarrollo. Entonces nosotros vamos a pensar en nuestro subdesarrollo. Un alemán no va a pensar en ser subdesarrollado, pues porque él es desarrollado. Entonces, ahí tenemos la postura de Leopoldo Sea. La filosofía latinoamericana sí es auténtica. Sí es auténtica. Especialmente, podemos poner acá un marcado regionalismo. Problemas regionales. Problemas de cada pueblo regionales. En cambio, el que dice que no somos auténticos es el peruano Augusto Salazar Bondi, filósofo por excelencia del Perú. Profe de mis profes de San Marquito, pues él era San Marquino. Obviamente, si la filosofía en el Perú existe, existe en San Marcos, pues, chicos, ¿dónde más? Entonces tenemos acá Salazar Bondi. Y él nos habla al respecto de que no, en realidad la filosofía latinoamericana no es auténtica. ¿Por qué? Porque solamente copiamos nada más lo que viene de los europeos. Entonces él dice que esto se debe a que existe una dominación de dos tipos. Una dominación económica que es muy fácil de ver. O sea, todos sabemos pues que si Estados Unidos, China y la Unión Europea nos meten un bloqueo comercial, nos morimos de hambre. Todos sabemos que el Perú solamente vende sus piedritas nada más, vende su cobre, minería y de eso vive. Entonces la dominación económica es muy fácil de entender. Lo que quizás no es tan fácil de ver es la dominación cultural. O sea que queremos ser como los otros. Y justamente aquí aparece la filosofía, pues, como parte de la dominación cultural. Entonces, hasta que no nos liberemos, ¿bien?, hasta que no tengamos realmente una filosofía de la liberación, no vamos a tener un pensamiento propio, pues. Y tú te das cuenta de la dominación cultural, porque tú no te vistes pues como indígena de tu pueblo, tú te vistes como europeo, tú te copias los looks, los outfits de páginas de Instagram de chicas pitucas peruanas que se copian al mismo tiempo de las chicas de Nueva York, de las chicas de Francia. ¿Bien? Entonces, claro, ahí te das cuenta, pues. Quiere ser aestética. Eso no ha nacido aquí en el Perú, por ejemplo. Eso de los pantalones anchos, yo lo vi hace años en un video de chicos de Nueva York, que son los que mandan el estilo de la moda para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, pues, ¿no? Con el típico Dami comer chocolate caliente con panetón en Navidad, acá en Perú, cuando es comida que comen los gringos porque ya hace frío y acá estamos en pleno verano. Entonces ahí te das cuenta, pues, que estamos dominados culturalmente, ¿no? Aparece la chica transcoreana, por ejemplo, ¿no?, que dice, no, yo debí haber nacido en Corea. Tienes a tu amigo el otaku que saluda con Nichiwa, por ejemplo, también, ¿no?, que dice Onichan, cree que vive en Akihabara, en Japón. Entonces, estamos dominados culturalmente, porque ahí te das cuenta, rápido. El Francisco Miro Quesada Cantuaria, justamente, nos dice que esto es un proyecto culminado. ¿Ya? La filosofía es un proyecto culminado. ¿Qué quiere decir? Que antes no éramos auténticos, pero ahora sí lo somos. Antes no había autenticidad, pero ahora sí. Antes no, pero ahora sí. Pero ahora sí hemos logrado ser auténticos. Justamente, Miro Quesada dice que Salazar Bondi, denunciando la inautenticidad, es que le da autenticidad a la filosofía peruana. Y bien, chicos, entonces, habiendo visto esto, entenderán que toda la clase ha sido de avance, 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 y vamos a pasar a esta.
O sea, Joel, son las que dicen pues, que se identifican no como peruanas, sino como coreanas. O sea, no son ni transexuales, ni transespecies, que también hay gente que se identifica como perro, pero son trans nacionalidad, son transnacionales. Entonces, se autoperciben como coreanos. Ya, ok, uno. A ver, ¿a qué corriente pertenecen los ideales de igualdad, libertad, fraternidad? Acá, ahí está, muy bien. Ilustración, acá lo vimos. Ahora, ¿quién es el representante de esto de ilustración con la Carta de los Españoles Americanos? Juan Pablo Ricardo y Guzmán. 2 deditos. A ver, 3. ¿Cuál es el problema central discutido por los escolásticos durante esa etapa, ¿no? En relación al indígena? Claro, muy bien. Es si el indígena es humano o no lo es. Ahí está el famoso problema de la humanidad del indio que estaba en esta parte de aquí. Muy bien. 4. ¿Quién fue el pensador que realizó la adaptación del socialismo a la realidad peruana? Ya, pues si es marxismo, obviamente es socialismo, ¿no? ¿Cómo escribir por acá si quieren? Socialismo. Y justamente, ¿no? Cuando ya luego de que murió Mariátegui, aparece los partidos socialistas se dividen y aparece uno que se llamó el Partido Socialista, no, el Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, conocido por todos como Sendero Luminoso, cuyo líder era el doctor en filosofía Abimael Guzmán Ritmos, que profe era de filo, era de filo Abimael Guzmán, el terrorista Abimael Guzmán. Entonces, vamos a dejar por acá, la 4 es Casita. La 5, ¿quién fue el fundador e ideólogo del APRA? Isi, Víctor Raúl Aya de la Torre. 5 deditos. Y justamente, ¿qué es lo que dice Mariátegui de la estructura social del Perú? ¿Qué es lo que dice Mariátegui al respecto de cómo somos nosotros? Somos un país semifeudal y semicolonial. Eso lo estuvimos explicando. Muy bien, 6 de 7. A ver, entonces, ¿cuál fue el problema en el Perú según Salazar Bondi? ¿Por qué no somos auténticos, pues, ¿verdad? ¿Por qué la filosofía no es auténtica? Porque existe una dominación económica y una dominación cultural. Dominación, dependencia económica y también condición de país dominado culturalmente. Entonces va a ser 7 casas. 8. A ver, ¿cuál de las siguientes acciones de Aldo se relaciona con una filosofía auténtica latinoamericana? Claro, filosofía de la liberación, tiene que decir por acá. Me la comí, chicos. Me comí vacío. Entonces, formular ideas propias de los problemas sociales de su país. Claro, reproducir estudios filosóficos sin cuestionar la realidad nacional, no. O sea, para que haya filosofía auténtica tenemos que formular ideas propias. A eso se refiere. Entonces, 8, casa. 9. A ver, ¿cuál sería la postura correcta desde la postura de Sea? ¿Qué decía Leopoldo Sea? Tiene que haber problemas regionales. O sea, esa filosofía tiene que partir de nuestra realidad, de nuestros problemas propios, ¿ya? De nuestra realidad concreta. Entonces, por lo tanto, la 9 es besito. ¿Y qué teoría del conocimiento se utilizó durante la Ilustración? No va a ser el racionalismo cartesiano, ¿ah? Va a ser el empirismo. Por si acaso les estuve comentando de esto, va a ser el empirismo. Entonces, 10, besito. 11. A ver. La formación de las repúblicas latinoamericanas, o sea, cuando se produjo la independencia, ¿quiénes iban a estar de moda? Los ilustrados, el pensamiento de la Ilustración. ¿Y qué es lo que dijo Benito Lazo? ¿Qué es lo que dijo el liberalismo defendido por Benito Lazo? No dijo que había que tener monarquía, sino que había que tener democracia y república. Exacto. Entonces, por eso tiene que ser dedo la clave de la 12, propuesta de un sistema republicano con base en derechos civiles. 13 está fácil para relacionar. Alejandro de Busca defendió la educación estética y moral para las élites universitarias. Ahí está. Dato fundamental de él, siempre te va a salir en todos los libros el mismo dato. Entonces, 1, Beso. 2, Bartolomé de las Casas sostuvo que los pueblos originarios eran racionales y merecían trato humano. Claro que sí. Entonces, ya con eso sacamos rápido que de la 13 sale avioncito. Y Bartolomé Herrera. A ver, ¿qué decía Bartolomé Herrera? El voto debía restringirse a quienes tuvieran formación moral e intelectual. Si va a haber voto, sí, pues. Para ellos nomás, soberanía de la inteligencia. 2. Rechazó el liberalismo político. Verdadero, porque se oponía. Conservador versus liberal. ¿Qué más?
¿Su pensamiento fue una expresión del espiritualismo pedagógico del siglo XX? No, no, no. Mira, sí, romanticismo es primera mitad del siglo XIX y espiritualismo es siglo XX. Está lejos todavía, faltan 100 años para llegar ahí, así la 3 es falsa, sí o sí. Entonces, la 4, defendió una visión desde la soberanía de la inteligencia para la sociedad republicana, claro, ahí está, la soberanía de la inteligencia. Entonces, 4 también, ¿ya? Casa. Y 15, la crítica de Salazar Bondi se dirige principalmente contra la dependencia cultural. Claro, estamos dominados culturalmente, pues queremos repetir nada más lo que dicen los europeos. 2. Se afirma que la identidad latinoamericana es un obstáculo para el desarrollo de una filosofía crítica. Falso. Tiene que partir de la identidad latinoamericana la filosofía crítica. 3. Miro Quesada plantea que la autenticidad filosófica implica el diálogo entre las tradiciones propias y las universales. Claro, Miro Quesada sí nos dice que antes no éramos originales, pero ahora sí lo somos. ¿Por qué? Porque hemos entrado en relación con la cultura europea, con las filosofías de Europa, pero también hemos puesto nuestra propia forma. Así que hay un diálogo entre lo que somos y lo que viene de afuera. 3, entonces, verdadero. Y 4, según Salazar Bondi, la filosofía auténtica se construye mediante una ruptura revolucionaria con todo pensamiento europeo. Falso, no es que vas a negar por completo, rechazar por completo, no, sino que lo modificas a tu gusto, pero lo usas para tu propia realidad. Por lo tanto, la pregunta 15 sale con clave corazón. Chicos, como siempre, un gusto. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan, besos. Muchas gracias y hasta luego. Chao. La captura.